Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Pulso Empresarial, un programa de Gestiona Radio que ofrece otro punto de vista de la situación económica de la Comunidad Valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Empresarial Valencia. Continuamos aquí con esta programación en esta casa en Gestiona Radio Valencia, después de que nuestro compañero Pere Valenciano les haya ofrecido durante la última hora un recorrido, como hace siempre, con maestría y con el rigor periodístico e informativo habitual, pues como decimos, haya hecho un amplio recorrido por los principales pueblos y municipios de nuestra tierra, de la Comunidad Valenciana, en ese espacio dedicado, como siempre, a esta actualidad y llamado al teu costat. Bueno, en esta edición de hoy miércoles, de esta jornada de este 15 de febrero que poco a poco va expirando y que va marcando ya su recta final, vamos a entrar en materia con los muchísimos temas que tenemos encima de la mesa. Son variados, son distintos, son significativos. Vamos a tocar por una parte alguna cuestión, por ejemplo, relacionada al ámbito de la sanidad. Nos tenemos más que plantear, replantear nuevamente qué pasa con esa reversión precisamente, concretamente, del modelo sanitario valenciano. Estamos hablando de un elemento sumamente importante y absolutamente trascendente y que tiene un futuro incierto, porque por una parte hay, por ejemplo, que tener en cuenta el anuncio realizado ayer por la consellera de Sanidad, de Carmen Montoro, en relación a que el próximo día, 1 de abril de 2018, la concesión del Hospital de la Ribera de Alzira va a marcar su punto de inflexión y va a significar la desconexión del sistema de gestión privada, que no de utilidad pública, desde su nacimiento, tal y como arrancase este centro hospitalario a mitad de los años 90 y cuyos rectores hasta ahora han sido los de Ribera Salud. La gran pregunta que ponemos encima de la mesa es si es un sistema que funciona bien, ¿por qué hay que cambiarlo? Es como el sistema de las resonancias magnéticas de ERESA. La Generalitat no es que tiene simplemente la preocupación, no es que tiene el absoluto derecho y rigor de, si considera que alguna gestión no se está haciendo con carácter oportuno, pues evidentemente realizar las auditorías correspondientes. Pero cabría preguntarse a este respecto, por ejemplo, ¿por qué no se han tenido en cuenta auditorías realizadas por Ribera Salud en clave interna, auditorías realizadas por ERESA también, y auditorías que se han hecho públicas un poco a cuentagotas por parte de la propia Consellería de Sanidad? Lo que no está bien, evidentemente, hay que cambiarlo. Lo que no, también hay que estudiarlo, analizarlo y profundizar si hay sospechas al respecto de que una gestión, no digamos ya fraudulenta o que no funcione medianamente bien, bueno, pues si hay cualquier sospecha al respecto, como decimos, pues se realiza la auditoría y el estudio correspondiente. Es uno de los temas, como decimos, que hoy nos va a ocupar aquí en el programa, porque en clave jurídica ya conocen ustedes la noticia. Estamos con los dimes y diretes, vaivenes, de si va a entrar finalmente en prisión la exconsellera de Turismo y también presidenta de las Cortes Valencianas y exalcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez. Bueno, parece que en principio sí, como decimos, la otrora poderosa dirigente del Partido Popular puede presentar concretamente un pago de 15.000 euros, podrá eludir en principio concretamente la cárcel. Es verdad que al respecto ayer hubo condenas mucho más significativas de ingresos sin fianza, sin ningún tipo de cortapisas, sobre las figuras y concretamente, en este caso, sobre los exdirigentes del grupo de Orange Market, encabezados por Rafael Correa y también por Álvaro Pérez, como ustedes saben, conocido como el Bigotes, junto con también Pablo Crespo. Ahora bien, el ex jefe de gabinete de turismo, Rafael Betoret, también la propia Milagrosa Martínez y luego otro resto también de dirigentes de la ex cúpula de la Consellería de Turismo, pueden eludir en principio la cárcel, van a tener esa libertad provisional, sin fianza, y que lo único que tienen de momento es retirado el pasaporte, imaginamos, porque el juez considere que evidentemente puede haber riesgo de fuga.
Pero la situación, de momento, se circunscribe a este ámbito y a esta situación. Si se pagan los 15.000 euros, parece que Milagrosa Martínez puede eludir la cárcel. Incluso también se ha alegado motivos de salud al respecto por parte de su abogado, y todo esto evidentemente condiciona, junto con que no tenga antecedentes penales, que pueda eludir, como decimos, el ingreso en prisión, teniendo en cuenta que tampoco, al parecer, se encuentra en muy buen estado de salud. Bueno, hay dos cuestiones más que vamos a analizar en el editorial. Una de ellas: ¿pueden las casualidades, en este caso fatídicas, que un autobús haya terminado con la vida de una persona de 90 años? En pleno centro de Valencia, en pleno plaza del ayuntamiento, porque la buena señora ya ha tropezado, ya ha tenido la desgracia de que en ese momento el autobús pasara por ahí. Ahora bien, es para seguir replanteándose y seguir reflexionando la política de movilidad en relación de Giuseppe Grezzi, del alcalde Joan Ribó, que se escuda muy bien detrás o delante, como ustedes prefieran, de su concejal de movilidad, y hay que tener en cuenta de verdad la seriedad del problema que tenemos con el asunto de la reordenación de la MT. Porque también hay otra circunstancia al respecto, al margen de toda la reordenación urbana, viaria, vida y por haber en la ciudad de Valencia. Y tiene que ver en este caso concretamente, con lo que es el desarrollo de la movilidad y lo que es también la velocidad de los autobuses, que con esa obsesión de cumplir tiempos para marcar horarios y ser competitivos respecto al transporte privado, bueno, pues algunos, y esto lo sabe cualquier usuario de la ciudad de Valencia, parece que a veces pues sobrepasan ciertos límites de velocidad, que curiosamente se penaliza al mismo tiempo a los conductores que utilizan esas vías, sobre todo del centro de Valencia. Como decimos, en este caso parece que la coincidencia fatídica que ha terminado con la vida de esta señora, bueno, pues sea un lance, como tantos otros pueden ocurrir en lo que concierne al tráfico habitual y rodado. Pero insistimos que cada capítulo de estos, que ya tiene víctimas en el doble sentido en Barón de Cárcer, debe hacer reflexionar profundamente sobre ahora mismo la movilidad de la MT en la ciudad de Valencia. Bueno, aparte de decirles en clave política que Génova parece que vaticina que Mariano Rajoy va a estar arropando a Isabel Bonich los próximos 1 y 2 de abril, se va calentando el Congreso del Partido Popular y queda todavía un mes y pico largo. Y aparte de que también va a haber un encuentro de alcaldes con una declaración de Valencia que va a tener lugar mañana por la tarde y el viernes por la mañana. Entre otros van a estar presentes los alcaldes de Málaga, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a quien visitó Joan Ribó en Fitur antes de acudir a los actos oficiales de la Feria Internacional de Turismo de Madrid y que tenían que ver con la ciudad de Valencia. Se fue a ver a la alcaldesa de Madrid, nuestro alcalde de Valencia. En fin, pues como le decimos, al margen de todo esto, para finalizar, y es otro de los temas que también nos va a ocupar junto con el lío de los estibadores, la huelga de encubierta ya no tiene nada, es una absoluta realidad. Está ya colapsando los accesos al puerto de Valencia y a muchos otros recintos portuarios de la Comunidad Valenciana y también del conjunto de España. El asunto se agrava. El señor Boluda dice que el tema se tendría que haber resuelto antes. A lo mejor la pregunta sería ¿por qué no todos se han puesto de acuerdo en esta materia? Que han estado esperando al cambio del gobierno en funciones, sí o no. Son muchas las circunstancias que hay encima de la mesa, como decimos, pero que la realidad es que la estiba va a poner en jaque una buena parte de la economía valenciana. Y dentro de esa economía está el sector azulejero. Y el sector azulejero al mismo tiempo tiene una cita muy importante el próximo lunes, día 20, porque arranca Cebisama, uno de los certámenes más importantes de Europa en el ámbito del azulejo y también de la cerámica. Evidentemente van a tener un ojo puesto en el asunto de la estiba. Y luego, pues por otra parte, la noticia más positiva es cómo encara la feria, cómo encara el certamen, esta nueva edición, creciendo en número de expositores, creciendo en expectativas de ventas y parece que se recupera. Aprovecharemos para preguntarle también a Jorge Fondevilla, que es el director comercial de Feria Valencia, o Fonvedilla, pero luego me lo dices bien, que el apellido es un poquito complicado. Luego lo matizamos bien. Aprovecharemos también para preguntarle por Hábitat, que es a partir de septiembre y que son evidentemente las dos grandes ferias de referencia de Feria Valencia. Con permiso de Forinvest, que estaremos el 8 y el 9, por cierto, de marzo allí también. Bienvenidos junto con
mencionado ya el director comercial de Feria Valencia, nuestros buenos amigos Vicente Montañez y Justo Pascual, que no ha parado desde que ha llegado, que está recién llegado de Mallorca, se ha traído una ensaimada, hace bien, nos ha invitado y estaba muy buena y la hemos disfrutado. Por cierto, que las Islas Baleares igual el año que viene tienen menos turismo porque se han pasado con el precio de los hoteles, pero esto es otra historia que les contaremos mañana. Marta Rodríguez al frente de los mandos técnicos nos acompañan, hablamos de todo esto que no es poco en este tiempo de radio de análisis en clave como siempre política y económica aquí en Pulso Empresarial. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo. Bueno, pues dicho esto, vamos ya a entrar en materia, como siempre, aquí en el programa. Don Vicente Montañez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa alergia? ¿Está usted fastidiado Bueno, de la nariz? Estamos ya empezando. Los que somos alérgicos tenemos estas cosillas, ¿verdad? Empezando, yo que también soy de los tuyos, te diré que yo no he terminado. Siempre estoy empezando porque siempre estoy igual. Bueno, Ahora... en mi caso empiezo ahora y bueno, pues me lo quitaré ya para después pues prácticamente para el verano. Pero bueno, a pesar de la alergia, con ganas. Con ganas. Oye, y una cosa más, que es de estos temas que te gustan, para empezar ahora simplemente a modo de introducción. La Unión Europea y Canadá han firmado el famoso acuerdo de libre comercio, Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Pues esto básicamente... ¿Esto es un órdago al amigo Trump? Esto es un órdago directamente al señor Porque Trump. Lo parece en toda regla. Yo creo además que con bastante... Con bastante lógica política, pero lo que es más que evidente es que Trump está poniendo todo patas para arriba. Falta saber si es para bien o para mal, pero los tratados al uso tal y como se entienden, y este es un claro exponente, yo creo que tienen desgraciadamente, porque yo soy de los que creo que desgraciadamente los días contados. Va a haber movimiento importante en esta línea, y esto al final lo que va a hacer es balancear las cargas a nivel internacional y bueno, Donald Trump ha apostado por una política tremendamente conservadora en cuanto a su economía y está dispuesto a hacer primar la supremacía americana frente al resto de las economías. A partir de ahí, pues el resto de los jugadores tendremos que jugar nuestra partida. Promete interesante, como mínimo. Sí, señor. Vamos a ver si Jorge Fontbellida, ahora lo he dicho bien, nos da alguna pista al respecto, por lo que él conozca. No es del sector cerámico, porque bastante tiene ya con su ocupación en Feria Valencia como director comercial, pero evidentemente... Qué duda cabe que algo sabrá al respecto y algo le habrá sonado. En primer lugar, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ti por venir, disculpa, el problema con el apellido. Nada, como hombre, todo tranquilo. Esto es algo cuestión habitual, de cogerse. Es recurrente. Bueno, luego tendremos tiempo de analizar en profundidad, evidentemente, esta nueva edición, de Cebisama, pero yo ahora te pediría simplemente, digamos, por encima un titular. Tenemos una cita muy importante para una feria que muestra síntomas de recuperación y que luego pues también debe conducir, por cierto, al recinto de Feria Valencia. Esperemos a esa también mejoría con el paso del tiempo. Ya te digo, ahora a modo de titulares, ¿con qué te quedarías? ¿Qué nos va a ofrecer esta nueva edición de Cebisama a partir del próximo lunes del día 20? Fundamentalmente hay dos grandes vías de análisis en esta cuestión, ¿no? En primer lugar, recuperamos oferta expositiva. En primer lugar, tenemos más expositores de lo que hemos tenido en los últimos 8 años. Es decir, es la mejor edición desde el año 2008, 2009. Y recuperamos expectativa de negocio, es decir, las perspectivas que manejamos supone que vamos a recibir pues entre un 10 y un 20% más de visitantes de los que tuvimos el año pasado. Esto todavía no es un hecho, pero los indicadores adelantamos que manejamos nos señalan esta dirección. Son indicadores muy optimistas, sí, que nos congratularemos desde luego si se producen y se cumplen así, porque estamos hablando de un incremento muy sustancial en el número de
concretamente de visitantes. Sí, lo cierto es que normalmente la cifra de visitantes suele ser bastante relativa al número de expositores, y este año pues en superficie neta de ocupación incrementamos un 18% con respecto a la edición comparable, que es el año 2015. Como sabes, la maquinaria solamente se incorpora al certamen cada 2 años, por lo tanto la última edición sin maquinaria, como es esta, fue en el 2015, y bueno, pues casi un 20% de incremento en superficie neta de ocupación al final tiene que verse reflejado en un incremento de número de visitantes. ¿Cuánto? Bueno, pues lo veremos, pero seguro que el 10% lo superaremos. Bueno, y por otra parte, ¿querías destacar algún aspecto más, algún tema más de Cebisama? Bueno, Cebisama como tal es una feria que apuesta normalmente por la innovación. Lo cierto es que el sector, que tendrá la rueda de prensa, creo recordar que es el día 22, y desde luego los datos estoy convencido de que van a ser muy positivos, pero es una feria que lleva apostando muchísimo por la innovación, que lleva apostando por el producto, y bueno, nuestro posicionamiento a nivel internacional cada vez es mejor. Nuestro posicionamiento, el reconocimiento de marca, yo diría que está igual que los mejores productores, que puede ser Italia. Sin embargo, nuestro precio está por debajo de Italia, lo que nos permite penetrar más rápidamente en determinados mercados que han sido de alguna forma, pues bueno, reino de los italianos, ¿no? Sí. Estados Unidos. Está Versailles en Milán, evidentemente, claro, que es nuestra principal competidora. Sí, Versailles en Bolonia en Bolonia. Es nuestra principal competidora. Y bueno, ellos han sido, pues como son, ¿no? Los italianos pues siempre han estado muy adelantados a la hora de exportar, a la hora de internacionalizarse, y bueno, pues los mercados, los países de precio alto pues han sido países donde ellos han tenido un mayor peso, y son los mercados donde ahora mismo estamos entrando con mucha facilidad. Insisto, la calidad de producto y el reconocimiento de marca está al nivel de los italianos. Muy bien. Bueno, pues luego, insisto, en unos minutos tendremos tiempo de analizarlo ya con mayor profundidad, hablando lógicamente de la feria y del sector también en general. Y bueno, y el tema de la estiba, que es que al final afecta a todo el mundo, nos guste más o nos guste menos, que evidentemente no nos gusta, pero bueno. Justo, ¿cómo está usted? Buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está usted recién llegado, has llegado literalmente con la ensaimada debajo del brazo. Pues encima que os traigo una ensaimada, es usted que no puede aguantar un poco de ruido cortando trocitos para... Hombre, está un poco inquieto aquí en el edito. Normal, hay que cortar. Ha llegado Belén Le veo usted un poco inquieto. Bueno, pero eso está bien. ¿Qué tal, por cierto, por las Baleares? Bien, dimos ahí una charla ayer bueno, ya sabes que yo me dedico al tema de malas praxis bancaria, tenemos despacho ahí en Palma. Y bueno, como teníamos un juicio hoy contra una entidad financiera que no es la habitual, pues aprovechamos para aprovechar la Cámara de Comercio. ¿No has estado contra tus amigos de Bankia? No, contra el Popular, los famosos bonos convertidos del Popular. Muy bien. En esta ocasión. Bueno, hablando de sentencias, el Supremo, ya lo sabes, ha obligado a la banca a devolver también las cláusulas suelo anteriores al año 2003. Y además el 2013, perdón. Y además el tribunal ha aplicado con efecto retroactivo esta doctrina de la justicia europea que tantas y tantas veces, amigos, hemos comentado aquí, el famoso modelo de las cláusulas abusivas. La pregunta es, como telón de fondo sobre esta cuestión, principalmente, es, ¿tú crees que realmente va a tener una continuidad, que se va a aplicar ya de una vez la doctrina comunitaria? Es decir, ¿crees que puede sentar un precedente? ¿O una vez más va a depender en función concretamente del juez de turno? Por aquí, como hemos hablado tanto de la cuestión y lo que nos queda, a ver cómo lo ves tú. No, ya sabe, don José Luis, que a mí me gusta hablar claro, si usted me deja. Yo te le dejo siempre, ya lo sabe usted. Bueno, hay que dejar claro que la sentencia del Supremo hablaba de consumidor en su día. Y lo que se ha hecho en Europa, dicho por palabras llanas, en el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 21 de diciembre del año 2016, que los efectos son ex tunc, es decir, cuando una cosa es nula es desde el principio. Lo que la noticia está comentando es un tema de que otros bancos que habían conseguido la nulidad estaban intentando, porque una cosa es solicitar la nulidad y otra cosa es pedir la restitución. Entonces, si una vez que se ha concedido la nulidad, ellos estaban intentando decir que es cosa juzgada. Para eso decían que se aplicara desde el 2013, que es la sentencia del Supremo. Por supuesto que la retroacción o efecto es desde el principio, por supuesto. No hay más dires y diretes. La ciudadanía lo que va a encontrarse es que cuando la oferta obligatoria del Real Decreto de 20 de enero del 17, que tienen que hacer todas las entidades financieras, se las haga, entonces, que tiene 3 meses para hacerlo, entonces pensará, lo que acaba de decir usted, y mira que está informado, ¿tengo mis derechos? No los tengo. Claro. Si usted es consumidor, a no ser que haya firmado de forma manuscrita, que es muy extraño, o sea, que sean hipotecas del año 2012, el Real Decreto del 11, por supuesto que tiene usted todo el derecho, y de forma líquida, porque el banco le puede hacer una oferta desglosada en un máximo de 3 meses, pero no tiene obligación de hacérsela del total y puede hacérsela no líquida.
No sé si le he contestado. Sí. Y aprovechando que usted me ha dejado el micrófono, nosotros... El micrófono lo tienes, yo no te lo iba a quitar, lo tienes ahí a tu disposición. No, pero por ejemplo, también los profesionales pueden recuperar la cláusula suelo en determinadas situaciones a fecha de hoy. Vamos luego más adelante. No me deja. No, claro que te voy a dejar, pero luego lo vamos a ampliar porque vamos a desglosar realmente en qué punto y quiénes pueden reclamar, como muy bien estabas apuntando justo, quiénes pueden reclamar estas cláusulas, es decir, tanto personas físicas como tal, sino luego también entidades concretamente o figuras no o personas jurídicas no consumidores, empresas, etcétera. Porque el tema tiene mucha cola, como decimos. La pregunta, evidentemente, ya sabes que tenía doble lectura. Sí, lo sé. Lógicamente, porque el telón de fondo es ahí quién puede acceder, quién no. En fin, muy interesante el tema. Y muchas gracias por el esfuerzo, porque has llegado... Insisto, ¿por la ensaimada o por el esfuerzo? No, hombre, por el esfuerzo de llegar. Has llegado con la ensaimada porque ya venía debajo del brazo. Con la ilusión que yo venía, don José Luis, y no me he hecho casi caso. ¿Cómo que no? Pues acabamos de empezar. Tú tranquilo. Bien. Vicente, con permiso de Jorge y también de Justo, tenemos que, evidentemente, analizar esta situación y circunstancia. A ver, el asunto de la sanidad, que hoy queríamos profundizar más, pero el día se nos ha torcido, finalmente no ha podido ser como nos hubiera gustado. A ver si en un par de semanas, porque el miércoles que viene, por cierto, no tendremos programa por el Valencia-Real Madrid, o sea que el día que van a dar los datos desde Aster, Jorge, nosotros no los podremos dar por la tarde, pero bueno, es lo que tiene el fútbol, con lo cual ya al siguiente, evidentemente, queremos volcarnos nuevamente con este tema de la salud y de la gestión de la sanidad, que tanto preocupa en clave valenciana. ¿Qué te parece a ti ya el anuncio de poner una fecha concreta a esa reversión del modelo Alcira, el próximo 1 de abril de 2018? Mal, vamos a ver, mal. Y ahora voy a intentar explicar por qué. Digo mal porque hay dos formas de tomar decisiones. Una, por planteamiento puramente ideológico, y dos, es en función de cuáles están siendo los resultados, cuáles son aquellas cosas que son susceptibles de mejora, y cuando algo no funciona, pues se cambia, se elimina, se sustituye. Pero esto, en general, en casi todas las cosas de la vida. Es verdad que el aplicar la razón, el sentido común y el análisis suele llevar a mejores resultados, al menos en el medio y largo plazo, que el aplicar simplemente ideología. Entonces, yo no he encontrado ni un solo motivo, y le puedo garantizar, don José Luis, que he estado indagando incluso en estudios que me consta que le han llegado al Consell y se han ocultado. Realizados, perdona, ¿por quiénes? Para empezar, por los propios interesados, sin ir más lejos, por Rivera Salud y por Eresa. Efectivamente. Entonces, dos auditorías realizadas mínimo por estas empresas concesionarias valencianas. Con este escenario, es decir, hombre, a uno le puede gustar más o menos el modelo. Sí. Esto es discutible. Y se puede hacer una auditoría también sobre si uno tiene dudas. Es más, si tiene dudas, yo creo que es bueno hacer una auditoría. Bueno, ahora bien, y la obligación de un consejo, porque al fin y al cabo es dinero público. Cuando al final estamos en un escenario como el que tenemos, con 43.000 millones de deuda y subiendo, plantear un cambio de modelo simplemente, no por un mal funcionamiento, no por una mala adecuación o no por una mala ejecución de la empresa que lo está llevando, sino simplemente por el hecho de que, bueno, pues como pintan de rojo, parece que queda mucho mejor decir que todo tiene que ser público, pues a mí me parece mal. Y por eso se lo digo abiertamente que me parece muy mal. Porque, insisto, no hay ni una sola justificación, ni técnica, ni económica, ni de índole laboral, por el cual debamos de plantearnos un cambio de modelo. Con lo cual, bueno, aquello que funciona, oiga, déjelo que funcione y vamos a ver las cosas que no funcionan, que son muchas. Permíteme, justo en clave jurídica, vale, el 1 de abril de 2018 acaba la concesión de Alcira, pero la concesión de Denia acaba en el año 2023. Y la Generalitat se atrevió a decir ayer, la consellera concretamente de Sanidad, que iban a intentar acabar la legislatura cuyo hospital, en este caso de la Marina Alta, también correspondiese a la titularidad pública. Repetimos, en cuanto a gestión, que la gente se confunde, que la utilidad pública la han tenido desde el primer día y así será siempre. No confundir, porque aquí parece que todo es privado, no tiene nada que ver con por ejemplo, hospitales NISA u otro tipo de marcas que operan en la Comunidad Valenciana, que eso sí son eminentemente privados. No, estos funcionan con un carácter absolutamente público. El IVF ha dicho que no está por la labor, pero ayer Carmen Montón dijo que está en negociaciones con la Consellería de Hacienda. La broma de la reversión de Denia podría costarle al erario, es decir, a todos los valencianos, 100 millones de euros.
¿Tú ves que jurídicamente eso pueda salir hacia adelante? Me haces tú unas preguntas que me gustan mucho, pero bueno, todo puede cambiar. ¿Aquí quién representa la justicia? Usted. No. Pues entonces te lo tengo que preguntar a ti, no te lo voy a preguntar a Jorge. No preguntas trampa. O a Vicente. No, que quiero decir que todo puede cambiar. Podemos pensar que el Banco de España antes una persona era intocable y no hace falta 2 días de noticia. Luego también hablaremos de eso. Bueno, pues lo que quiero decir, yo siempre he dicho que la responsabilidad del gestor público, en la medida que le repercuta a él mismo, pues medirá más bien sus palabras, porque realmente lo que no es que van a pagar todo el mundo 100 millones de euros por Denia o Alcira o por donde sea. Si eso al directivo sabe que le puede costar también en el bolsillo e incluso en algún caso tema penal, pues bueno, cambia. Yo creo que estamos en una evolución, José Luis, respondiendo a la pregunta. La responsabilidad del gestor público todavía no ha llegado, pero en mi opinión llegará, más tarde o más temprano. No sé si le respondo a la pregunta. Sí, porque además, Vicente, hay que tener en cuenta que esa reversión luego a priori no tendría consecuencias como tantas y tantas decisiones políticas. Es decir, porque si hubiera un trasfondo o una razón de peso más allá de la ideología, podríamos hablarlo y discutirlo, pero es que hay que tener en cuenta la plantilla de Ribera Salud y todo lo que ello conlleva y toda la plantilla que también está operando con el servicio de las resonancias. Es decir, que estamos hablando en el tema de la radiología, es que estamos hablando de temas serios de mucho coste para las arcas públicas valencianas. Vamos a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es la situación económica de la Generalitat Valenciana. La situación económica de la Generalitat Valenciana es para todo menos para tirar cohetes y para asumir determinados riesgos que judicialmente pinta que lo van a tener bastante mal. Es decir, tú obviamente puedes revocar ese contrato, pero luego atente a la correspondiente demanda donde se te va a pedir la correspondiente indemnización. Eso, por un lado. Pero a la empresa, no al directivo. Claro. Y por ahí viene un poco lo que por ahí viene efectivamente antes, lo que tú estabas diciendo, justo, que además estoy totalmente de acuerdo. Y esto ya es algo a lo que desgraciadamente los políticos nos tienen acostumbrados. Mire, cualquier persona que tengamos una posición en la empresa privada, tenemos una responsabilidad tanto civil como penal frente a aquellas decisiones que tomamos. Y esto no sucede en la administración pública. Entonces tenemos decisiones que nos cuestan 5.500 millones en una concesión de determinadas autovías que no tiene aparentemente mayor trascendencia, cuando estamos hablando de que básicamente le han metido un hachazo al doble en cuanto al déficit público, o nos encontramos con situaciones de este estilo. Ya hay corrientes de concretamente, es decir, yo creo recordar que el señor Errejón, es verdad que el señor Errejón después del último congreso pues no ha salido muy bien parado, pero ya pidió directamente que había que aplicar la responsabilidad del gestor público exactamente igual que el gestor privado tiene su responsabilidad. Hasta en tanto en cuanto esto no suceda, veremos a órganos reguladores que no regulan y que están más interesados en apañar políticamente determinada situación de salida a bolsa. Le pongo el presuntamente delante, aunque al final llega un poco que la presunción empieza a ser escandalosa. Empezamos a ver un regulador que no regula y saca y permite el tema de las cláusulas suelo, o se permite el tema de las preferentes, o se permiten el tema de las cocos que estaba comentando antes sin la debida información. Es decir, estamos en un escenario donde el sistema no está funcionando, y yo creo que en gran medida porque no hay una persona visible, no hay una organización, no hay alguien que responda de la gestión de una forma adecuada, con lo cual, bueno, pues todo se diluye en, pues eso, gestoras que no gestionan, observatorios que no observan y cosas por el estilo, ¿no? Porque justo hay un detalle, es decir, por el tema de una concesión, evidentemente hay 1000 tipos y 1000 modalidades. Usted lo ha dicho. Esto ya lo presuponemos a nivel de cláusulas. Pero de entrada, teniendo en cuenta el modelo accionariado concretamente de la gestión, particularmente de los hospitales valencianos, yo entiendo que simplemente, como diríamos, por una especie de protocolo de actuación... Sí, lo está diciendo usted como Radio Televisión Valenciana. Claro, si usted quiere nos metemos también ahí. Claro, a nivel jurídico no saquemos más temas. No, ya, pero va un poco en la misma línea. Dice, bueno, uno lanza un mensaje por un tema político, le da absolutamente lo que ha dicho... Pero aparte de la trascendencia económica, jurídicamente puede venir luego una responsabilidad. Exactamente, porque lo que estamos hablando es del decir, Estado no es, o de la imaginemos local. Que se llega a un acuerdo, en este caso, como estábamos apuntando, con las empresas concesionarias, particularmente, imaginemos que el IVF ha hecho un cálculo, pero esto es un cálculo de la reversión de Denia, porque son 100 millones. Pero aquí, si tenemos algunas pinceladas, digamos, que podríamos darlo como modelo base...
Y yo creo que algo se debería entrar en cierta conflictividad jurídica. Por ejemplo, la reabsorción del personal, se me ocurre, y un largo etcétera, ¿no, compañero? Sí, coincido plenamente. Lo que no sé, vuelvo a repetir, el detalle de la noticia, no sé cómo ha surgido, no me falta información, pero por supuesto, es que habrá 1000 detalles, no solamente el tema de personal. Bueno, obvio. Con lo cual no lo va a tener fácil. No, en mi opinión no. Lanzada así la pregunta, no. Pero es que, claro, me parece tan sorprendente. Sí, bueno, a estas alturas, ¿no? Por todo no se puede nada, ¿no? A Carmen Montón ayer estaba muy convencida. Pero es que lo que subyace detrás... Porque, perdona, luego hay otro detalle también importante, ya lo comentábamos ayer, que nos vamos enseguida a pausa, y está aquí Jorge y estoy aquí con Belén, estamos aquí ahora repasando los datos para hablar de todo como toca con el tema de la cerámica. Es lo que tiene ser de casa, compañera. Bueno, pues entonces lo que estábamos hablando es que las proclamas se lanzan muy fáciles, pero luego hay que tener en cuenta los resultados. Y luego también hay una cosa que resulta sorprendente. Está claro que los modelos de los gobiernos de izquierdas ideológicamente están muy caracterizados en el ámbito de lo social, pero es que de verdad quien los escuche dirá, antes de que estos señores llegaran a la Generalitat parecía que aquí no existía sanidad por ninguna parte, ni servicio público, ni nada por el estilo. Pero José Luis, no solamente es un tema de izquierda o de derecha. No, esto es una proclama. Es que no hace falta para que nos escuchar, vaya. que parece que antes no había nada y vivíamos en una especie de república bananera y esto era el caos sanitario, que ha habido cosas... Por ejemplo, el Tratado de la Fe de Campanar a su actual ubicación en el Boulevard Sur. Perdona, Vicente. Bueno, pero es que para poner en marcha el nuevo centro de salud de Campanar, que nos parece fenomenal, hay que tener evidentemente también cuantificada la dotación presupuestaria, ¿eh? Es que no todo es tan sencillo. Claro. Esto era un poco lo que le decía, es decir, lo que cada vez yo entiendo que el ciudadano estamos más cansados es del efecto péndulo cada vez que amanecen de un color u otro. Es decir, ahora estamos en esta vamos a llamarlo casi al más puro estilo chavista, nacionalización de todo lo privado. Pero bueno, es que quiero recordar que hace tan solo 4 años en la Comunidad de Madrid se quería privatizar absolutamente toda la gestión de todos los hospitales. O sea, es decir, que en definitiva, que tampoco es eso. Que es igual de cafre una posición que la otra. Es decir, eso corresponde simplemente a posiciones ideológicas y no hay detrás. Es decir, al final, yo creo que lo que tenemos que prevalecer es la gestión, el servicio al ciudadano, y es lo que se le olvida, y no el control político de determinadas infraestructuras o determinados órganos de poder. Y esto es algo que concretamente en las consejerías de Educación y de Hacienda se equivoca, pero no solamente aquí, sino en el resto de España, se equivoca de forma bastante habitual. Es decir, lo que tiene que prevalecer es el interés del ciudadano. Y si para eso hay que establecer un modelo de gestión privada o un modelo de gestión pública o un modelo mixto, pues hágase para que cueste lo menos posible y sea lo más eficiente posible. Y este tiene que ser el principio, y no principios ideológicos que, insisto, que a la izquierda se les puede atribuir de una forma y a la derecha se le puede atribuir exactamente de otra. Sí, pero el error que subyace es el mismo. Al final, el modelo mixto de colaboración público-privada es el que yo pienso, y como aquí defendemos habitualmente, que debería prevalecer. Hacemos un alto en el camino, compañeros, y ahora ya, Jorge, ya no te libras. Después de la publicidad sí que entramos ya en materia con el tema, evidentemente, de Cebisama. Y además todo lo que concierne y todo lo que conlleva de un sector, no lo olvidemos, tan importante, tan tradicional valenciano como es lógicamente el azulejo y la cerámica. Pues lo dicho, alto en el camino, volvemos enseguida aquí en Pulso Empresarial. ¿Te mereces la ley de segunda oportunidad si eres autónomo, empresario o persona física? En Scentia Allianz te la ofrecemos, porque aportamos soluciones financieras legales a tus problemas. Entra a descubrir una oferta única en el mercado en scentiaallianz.com. Scentia Resultados, Scentia Fortaleza Empresarial. Tello Abogados, 25 años de servicio personalizado. Tello Abogados, especialistas en asesoramiento y gestión para empresas, autónomos y particulares. Tello Abogados, servicios jurídicos en derecho laboral, fiscal, mercantil, urbanístico y contencioso administrativo, civil o familiar. Consulte nuestros servicios en telloabogados.com. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo.
Bueno, continuamos aquí en Pulso Empresarial Valencia con Marta, que me acaba de hacer un baile ahí a lo hip hop, pero bueno, ya sabrá. Igual es que estamos aquí un poco desfasados, ya no estamos adaptados a este tipo de ritmos más actuales y más modernos. Marta, te ha quedado muy bien, compañera, que lo sepas. Bueno, Jorge Fonbellida, buenas noches de nuevo. Buenas noches, José Luis. Yo Bueno. me voy a tomar la libertad de tutearte, visto que mis compañeros de mesa Claro, te hablan de usted, hombre, pero yo me siento hombre. más cómodo con el tuteo. Hombre, aquí faltaría más todo de hablar de... No, pero el usted aquí tiene esa doble vertiente, como habrás observado Lo en veo, clave lo veo. irónica, que además, pues oye, queda muy bien, Sí, pero evidentemente estamos entre todos, entre amigos, que es al final lo que pretendemos conseguir aquí cada día en el programa, y queremos, ¿no, compañeros? Que poquito a poco lo vamos Sí, consiguiendo. sí, yo creo que sí que lo vamos que nos consiguiendo, va, ¿no? lo que nos van diciendo nuestros oyentes, que ahí están con nosotros, que al final son nuestra razón de ser, lógicamente. Bueno, Cebisama, tú ya nos has aportado algunos datos interesantes. Vamos a recordarlos, que es las notas que estábamos aquí haciendo mientras hablábamos también de la salud, que evidentemente, como habrás podido comprobar y conoces bien, es un tema que da para mucho. Insisto, quiero que sigamos profundizando en próximas ediciones del programa. Pero hoy, aprovechando tu presencia aquí y agradeciéndote que estés con nosotros, vamos a hablar, como decimos, de esta Feria de la Cerámica, que alcanza o abarca un total de 110.000 metros cuadrados. Sí, superaremos los 110.000 metros cuadrados. Un incremento importante respecto también al año pasado. Es la 35ª edición. Correcto. Mira, un número bastante bonito, la verdad, para este 2017. 721 expositores, de los cuales 511 son españoles, 210 son extranjeros, y vienen principalmente en el contexto internacional de Italia y también de Portugal. Crece, por otra parte, la oferta de la cerámica y también del baño, uno de los sectores que yo tradicionalmente también conozco bien de Cebisama y que ha ido ocupando un espectro y un espacio muy importante en los últimos años. Lo primero también, Jorge, que lo hemos comentado anteriormente, si no me equivoco, es la segunda edición, perdón, la primera, no, la segunda edición ya separada de Hábitat, o la primera. No, la primera edición. Es la separada. primera edición Sí, la ya primera separada. edición. Porque estaba viendo datos del año pasado y tenía un poco de dudas al respecto, pero efectivamente, es lo que a mí me sonaba, es la primera edición ya separada de Hábitat, que luego hablaremos de la Feria del Mueble, que retoma nuevamente sus fechas habituales, ¿no? De finales de correcto. septiembre Finales. aproximadamente. Cuando pega la primera trona esa gorda después del verano y empieza a refrescar, pues ahí está siempre la Feria del Mueble y de Hábitat. Bueno, al respecto, como estamos comentando, nos has dado una primera valoración. ¿Sigue siendo Cebisama ese termómetro, como comentábamos, al margen, por ejemplo, de otros competidores como Cersei en Bolonia, una de las citas del sector más importantes de Europa y probablemente también del mundo? No, indudablemente del mundo. Las principales citas del sector son Cersei y Cebisama. Tradicionalmente lo han sido y afortunadamente mantenemos el mismo posicionamiento. Es verdad que hemos pasado unos años con cierta, bueno, pues que ha habido menos presencia del sector, pero bien, yo creo que esta es la primera edición que podemos hablar de que el sector empieza a remontar y a coger cifras bueno, pues interesantes, ¿no? No voy a hablar de cifras pre-crisis porque, bueno, pues todavía quizás es precipitado, pero desde luego para nosotros tener una edición que suponga la mejor edición en los últimos 8 años nos parece bastante esperanzador. El sector, desde luego, ha salido muy bien cómo sortear esta crisis. La exportación ahora mismo es un baluarte fundamental. Si bien hace años en las cifras antes de la crisis hablábamos de un 80% de venta nacional y un 20% en exportación, ahora mismo las cifras se han invertido. El mercado de exportación supera el 80%. Son grandes empresas que tienen una vocación enormemente exportadora y que han sabido explotar esa fortaleza. Como os decía antes, el posicionamiento del producto cerámico español es muy bueno. El precio es más moderado, es más comedido, controlado que el precio del azulejo italiano, lo que nos ha permitido crecer rápidamente en exportación. Hay un detalle, Jorge, que yo creo que también es relevante y lo acabas de comentar y apuntar muy bien, y es el asunto de cómo el sector ha resistido la crisis. Yo diría, y lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, que probablemente el ámbito del azulejo, de la cerámica, haya sido uno de los sectores que más apostó en su momento por la innovación y lo cual le ha permitido salir a flote o seguir o mantenerse en una parte importante. Hombre, tendría que hacer memoria porque lógicamente hay un montón de expositores, pero de los que nos suenan, un porcentaje bastante elevado, sobre todo de las firmas más conocidas,
han sido capaces no solo de sobrevivir, sino de seguir creciendo. Conocíamos, creo que fue ayer o antes de ayer, aunque ya sabemos que hace la guerra por su cuenta, hay que decirlo así, que es porcelanosa, unos datos realmente espectaculares de facturación. Es decir, la innovación en una parte importante es un claro ejemplo, como decimos, del que el sector y que esas marcas, esas firmas en su mayoría ya han sido capaces de aguantar el envite, que no ha sido pequeño. Indudablemente la innovación es uno de los elementos clave. De hecho, el sector del azulejo de alguna forma se representa en dos actividades. El propio fabricante de azulejo, pues empresas como Pamesa, como Vives, y el sector de las fritas y esmaltes, que son las empresas que le dan el acabado al azulejo, el acabado, la textura y el acabado. Al final en el horno se cuece la cerámica y hay una capa que es lo que le da la textura que finalmente vemos. El sector de fritas y esmaltes en particular es líder a nivel mundial, con empresas, una talla y de una envergadura enorme, como la propia Torrecid, que es la empresa líder del mundo de la frita y del esmalte. Y esto es una muestra de innovación, pero el sector azulejero lleva muchísimo tiempo trabajando no solamente en la parte de diseño estético, que es muy importante, sino en la parte tecnológica, es decir, nuevas aplicaciones del sector nuevas aplicaciones de la cerámica, nuevas formas de texturizar, nuevos tamaños. Hace unos años todos veíamos las tradicionales baldosas de 60 por 60, 80 por 100. Hoy mismo hay empresas que están fabricando productos de prácticamente 3 metros, 3 por 1,10, 3 por 1,20. Yo te he dicho, además, si me permites, invito a todo el mundo que vaya a Cebisama, porque además nadie se puede llegar a imaginar las múltiples aplicaciones que puede tener la cerámica en 1000 aspectos y vertientes y factores y segmentos y otros sectores, etcétera, etcétera. Vamos, que uno no los podría llegar a concebir en muchos casos. Es decir, claro, qué capacidad camaleónica tiene también la cerámica de adaptarse a casi todo. Claro, es que ese es uno de los grandes logros de la cerámica. La cerámica no es recubrimiento de suelos. La cerámica sirve para recubrir fachadas, para recubrir paredes interiores, para recubrir las encimeras. Además, las propiedades físicas de la cerámica, desde mi punto de vista, superan ampliamente las propiedades de otro tipo de productos para el recubrimiento, ¿no? Cada vez es más habitual ver unas bancadas de cerámica, que aparte son muy bonitas, y lo que permite la cerámica, para que os hagáis una idea, tú podrías tener la bancada de tu cocina en tu casa con tu foto con tus hijos impresa en la bancada. Están trabajando mucho en los sistemas de impresión y en la texturización. No sé si habéis visto las cerámicas que imitan a la madera. Os aseguro que si la veis separada de la madera es imposible distinguir qué es. Pero si la veis junto a madera todavía tienes dudas, porque incluso la propia calidez del elemento es fundamental. Efectivamente, la innovación no solo en la parte estética, sino en la parte técnica ha sido uno de los grandes impulsos del mundo de la azulejo. A ver, nuestros compañeros, ¿qué quieren preguntarte o comentar o reflexionar al respecto? Yo creo que es importante el destacar como un sector estratégico dentro de la Comunidad Valenciana ha hecho las dos asignaturas pendientes que en general tiene la industria en España y en especial en la Comunidad Valenciana, que es, por un lado, esta innovación, pero esta innovación de verdad, esta innovación de ser capaces de reorientar el producto hacia nuevas tendencias, nuevos mercados, nuevos clientes potenciales. Y otra cosa muy importante es que yo creo que caracteriza a este sector esta capacidad exportadora, es decir, pero además de exportación de verdad, es decir, de proceso de internacionalización. Es decir, muchas de las empresas tienen oficinas físicas con personal a lo largo de medio mundo. Y esto ha hecho, una aportación interesantísima a la mejora junto al sector automoción de la balanza comercial de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces yo creo que es algo digno de destacar y es todavía mayor el hecho de que veamos una edición en la que se presentan todavía mejores expectativas y con mejores cifras. Es decir, lo que quiere decir que realmente esta forma de gestionar una crisis ha sido exitosa y está dando sus frutos, ¿no? Luego comentaremos el tema del corredor mediterráneo, que tiene bastante que ver precisamente con el sector azulejero, entre otros. Justo. No, que coincido con mi compañero que la verdad es que es sorprendente que en el tiempo actual estamos todavía ahí de los primeros, y la verdad es que me llama la atención porque lo que comentas antes respecto a lo que es la innovación, que es lo típico de un análisis de un sector, que siempre decimos, pues el sector del turismo, y el turismo puede ser pues el que vuela, la agencia de viajes, pues el tema del azulejo lo mismo, ¿verdad? Porque una cosa es el tema de la impresión, otro tema es para la construcción. Eso sería la innovación, pero también me llama la atención cómo puede haber imagen de marca, que tú dices que la guerra sea independiente porcelanos, hay otras marcas conocidas en un sector que tú no ves, por ejemplo, como pueda ser yo, que es un Yadro, ves que es un Yadro, pero ¿cómo identificas? O
sea, ya veremos cuál es el futuro de Yadro. Bueno, no, a ver, pero da igual, pero eso nunca me ha puntuado. Yo digo, la imagen de marca que crearon, ya lo sé. No, que crearon es indiscutible. No sé si una referencia en el mundo. No, pero tú puedes. Sí, pero tú ves una figura. Sí, bueno, yo además conozco el tema porque yo trabajé en Yadro, o sea que entonces. Pero el tema de la sí, pero en inglés lo que es la porcelana, que me sale el nombre pues el azulejo, ¿no? Azulejo. ¿Verdad? Pues ¿cómo lo identificas? ¿Sabes? ¿Cómo te diferencias frente a la competencia, que tiene que ser brutal? Pues siempre están los italianos, pero surgirán otros. O sea, Jorge, ¿con qué nos quedamos a modo de novedades también en esta edición 2017? Vamos a ver, este año, hablando un poco de lo que es la celebración de Cebisama, vamos a tener un programa de ponencias muy atractivo, ¿no? Uno de los elementos clave para atraer a un perfil de visitante, pues como prescriptor, ¿no? El arquitecto, el interiorista, el diseñador, que al final es un prescriptor fundamental del producto, pues bueno, nosotros organizamos siempre el Foro de Arquitectura y Diseño, y este año tenemos un foro, yo creo que más completo que nunca y con un enorme atractivo. Tenemos a nombres de primera línea a nivel internacional, como un diseñador gráfico que se llama David Carson, que se ha incorporado al mundo de la cerámica, algo que es una novedad muy atractiva. Es un diseñador que ha creado un estilo, es uno de los mejores diseñadores gráficos de la historia, es el que hacía los diseños de las empresas de surf de los años 80, bueno, ha creado ese estilo vintage. Tenemos un español que está trabajando para un estudio que se llama MRVDR, es un estudio holandés que tiene unos proyectos espectaculares, entre otros el Museo del Cómic de Shanghái, que desde luego es digno de ver, un arquitecto italiana que se llama Benedetta Tallabú. Bueno, lo cierto es que tenemos una serie de contenidos adicionales, contenidos culturales y del mundo de la arquitectura que son muy atractivos. Esto en cuanto a novedad, en lo que a la organización se refiere. Además, pues bueno, todos los años los expositores presentan una balanza de novedades que, bueno, el último dato que vi, hablábamos de en torno a 250 novedades presentadas. Esto supone, pues bueno, un interés por la innovación interesantísimo. Además, este año presentamos también la primera edición del concurso de diseño de stands, y lo cierto es que hemos notado... Los stands son al final un santo y seña de la feria. Claro, efectivamente. Pero no solo en Cebisama, en todos, pero me acuerdo que esta mañana lo comentaba con Belén, pero claro, en estas, digamos, grandes citas, grandes ferias, por ejemplo Habitat o por ejemplo Cebisama, pues el stand es una parte activa muy importante del certamen, es decir, le da vida en sí mismo, ¿no? No solo el hecho de estar implantificado ocupando una parte de superficie expositiva. Es fundamental, sin duda, porque para el visitante lo que busca no solamente es hacer negocio, no solamente es buscar el producto que luego va a tener que vender, sino que también lo que busca es una experiencia global, ¿no? Y el esfuerzo en el desarrollo, en el diseño y en el montaje de los stands que hacen los expositores, pues el visitante lo agradece muchísimo. Y lo cierto es que más de 50 empresas se han presentado al concurso de stand. Esto es un dato extraordinario. La primera edición no está nada mal. No está nada mal, y lo cierto que nosotros que vamos siguiendo el montaje muy de cerca, vemos que el esfuerzo que están haciendo las empresas en esta edición es un esfuerzo impresionante. Para ellos supone una inversión extraordinaria. Os podéis imaginar lo que supone montar un stand en un espacio de 400 kitros con toda su gama de productos. Y lo cierto es que estamos viendo que la estética, la presencia de este año de Cebisama también vamos a notar un incremento cualitativo sustancial. Cómo me gusta escuchar evidentemente esas cifras. Bueno, vamos a hablar de dos aspectos que tienen una incidencia directa o indirecta en la feria y en el sector como tal particularmente. El primero de ellos, lógicamente, es la huelga de los estibadores, que, bueno, vamos a darle un carácter oficioso, ¿no, amigo Vicente? Y suelto así la ironía, el próximo lunes, día 20, coincidiendo precisamente con la inauguración de la feria, pero suelto la ironía de manera oficiosa porque de manera soterrada o de manera... de huelgas caídas de brazos o como lo queramos llamar o denominar o queramos camuflar, ya estamos en huelga desde hace bastantes días. La vinculación con el sector azulejero, evidentemente, y al margen de ello, el tema de la estiba yo creo que debe preocupar, porque el próximo viernes concretamente el gobierno pues va a aprobar este decreto basado en la normativa europea que pretende pues liberalizar el segmento de la estiba. Yo me quedo tal vez con unas declaraciones de Vicente Boluda, que todo el mundo conoce perfectamente, que es una de las voces representativas a nivel de las navieras mundiales, y que, bueno, comentaba que tal vez un proceso de desaceleración de ese monopolio, tal y como establece Bruselas, en un plazo de 15 años, que es el acuerdo al cual se ha llegado en Francia, podría ser válido para los puertos españoles.
Yo aquí no voy a ser tan prudente como usted y creo que al final expuesto lo al que final, hay. Al final la situación es clara, es decir, en un elemento estamos antes hablando de una industria estratégica y si estamos hablando de una industria estratégica no le quiero contar lo que representa para la economía valenciana el puerto. Bien, el irnos a planteamientos más propios de otra época, donde no permita vía liberalización de determinados aspectos del negocio, en este caso la estiba y otros muchos que no me cabe la menor duda que habrá que acometer, y que permita mejorar los costes y permita competir a una industria tan importante como la industria portuaria y todo el ciclo de carga, esto cae por su propio peso. Es decir, y lo siento mucho por los estibadores o lo siento mucho por quien le corresponda. Es que también era muy dramático cuando se acometió el proceso de reestructuración industrial en la España de los años 70, 80, pues era muy dramático, pero había que acometerlo, porque si no, no hubiéramos evolucionado. Pues con los puertos sucede exactamente igual. A partir de ahí, bueno, pues desgraciadamente nos tienen acostumbrados a escenas y a posicionamientos, pues insisto, más propios de principios del siglo XX que en el siglo XXI, efectivamente. Pero también, a mí aquí lo que creo que debemos de exigir, no solamente los empresarios, sino en general todos los ciudadanos, es que nuestros representantes, en este caso nuestros políticos, realmente tomen decisiones y aseguren no solamente el derecho a la huelga y a manifestarse y demás bueno, pues en este caso de los estibadores o de cualquier persona, pero que también aseguren los derechos absolutamente de toda la gente. Y hay mucho en juego, es decir, estamos hablando de una feria importantísima, de uno de los sectores estratégicos, claro. Y que, oye, que yo lo siento mucho por los estibadores, pero desde luego nuestros políticos tendrán que dar la talla y permitir y asegurar que las cosas se hagan en la normalidad. Los unos que se manifiesten y los otros que puedan hacer su trabajo. Bueno, tenemos que decir aquí desde estos micrófonos que hemos intentado tener aquí algún representante de Aster, es decir, de la gran asociación, gran patronal del sector azulejero. Vamos a pensar que están muy ocupados preparando la feria, que evidentemente abordando el tema de la estiba, pues lógicamente también acapara tiempo. Pero hay una muy mala costumbre en general en este país, y es no afrontar los problemas de cara. Porque tienen este miedo escénico, pero eso es en general, no es ahora porque sea concretamente que afecta a determinados sectores. Hay ese miedo escénico que no voy a hablar con la prensa porque a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, es decir, la prensa no va a incidir en este caso en la negociación entre el Ministerio de Fomento con los estibadores, habida cuenta de que hablamos de una sentencia europea. Entonces, si no se quiere hablar, no se quiere comentar, esto es como si el próximo, decía Jorge, que voy contigo nuevamente, como si en la rueda de prensa o la aportación de datos del próximo día 22 que ofrezca Aster, imagino, en Cebisama... Perdona, me he confundido, es el día 21. O el día 21, me da igual. Es decir, gracias por el apunte. No me pregunten ustedes por el conflicto de la estiba. Pues a ver, ¿por qué vamos a preguntar los periodistas? Aparte de que, por supuesto, nos interese el sector azulejero como buenamente estratégico que es. Por lo que tú has podido sondear en la feria, la pregunta, ya comentaba hace unos días precisamente el sector en un comunicado escueto, que estaban muy preocupados porque no tenían margen de reacción, porque ellos sí que tienen una gran dependencia de la vía marítima. Todo lo contrario que lo sea el sector citrícola, que se ha apoyado en el transporte por carretera, que de momento parece que puede salvar los muebles. Lo que tú has podido testar, imagino que habrá inquietud, pero no sé exactamente qué situación o cómo verás ahora mismo que se encuentra el sector a nivel interno, lo que te hayan podido transmitir. Bueno, yo creo que hay confianza en que esto se va a poder resolver pronto. Al final, me alegro que seáis optimistas. Sí, yo no lo veo así, pero ojalá sea así, ojalá. Sí, yo creo que en general, bueno, pues es algo que desde luego preocupa a cualquier sector exportador, le tiene que preocupar. No, se abre la cerámica porque llega a la feria y coincide con él, pero evidentemente la huelga de estibadores afecta a 10 millones de sectores más. Sí, pero bueno, yo tengo la sensación de que hay confianza en que esto se pueda solucionar satisfactoriamente y pronto. Bueno, pues es lo poquito que podemos saber de momento. Justo respecto al tema de la estiba, volvemos un poco a lo mismo que anteriormente comentábamos en régimen de concesión, pero en este caso de ruptura de monopolio. ¿Tú ves una solución pronta y rápida o crees que la cosa se puede enrocar? No, pues lo de antes yo creo que es un tema de sentido común. Lo de este sector, de la estiba, tradicionalmente es un sector que cuesta meterle mano por muchas cosas que, como dices, no se dicen, porque bueno, tradicionalmente es un sector palanca que hace presión y por muchas cosas que han estado unidos, y yo no lo veo tan fácil. O sea, lo veo que podrá ser en el futuro
y yo veo que se llegarán a acuerdos como se han llegado en otra vida, en otros tiempos, pero bueno, hay una sentencia que habrá que cumplir. A mí me ha llamado la atención Vicente Boluda, destacando, Vicente también. Bueno, él lo conocerá más que nadie. Que dice, hombre, los 2 últimos años no se ha hecho nada. Bueno, pues si el Estado o el Gobierno en este caso no ha hecho nada, habida cuenta que ha habido un año de parálisis también con un Gobierno en funciones. Pero, en fin, ¿por qué no se abordan las cosas cuando se ven venir los problemas? No hay que esperar, como buenamente pasa siempre en España, bueno, pues cuando el toro lo tenemos encima. Esto ya lo tenemos acostumbrados, es decir, ¿qué hacemos intentando poner ahora solución al problema de las pensiones cuando esto es algo que se veía venir hace tranquilamente 3 años? Pues esto es lo de siempre, es decir, que hasta que no le vemos las orejas al lobo, pues parece que no pero el sector de la estiba siempre está muy unido, muy... Claro, pero si el problema es que estamos en la fase de lo políticamente correcto y en lo del no querer entrar en el conflicto, pero hay algo que es obvio, es decir, estarán muy unidos, pero al final hay una gran dependencia de los costes de las empresas que están dependiendo. Tan incrédulo de decir, pues ahora entramos o no hacemos nada, ahora entramos, ¿sabes? O sea, es que... Y mira que yo soy de cumplir la ley sí o sí, ¿eh? Claro, pero por eso que habría probablemente que haber adelantado este proceso, porque el proceso no va a ser fácil, pero hay algo que está claro, es decir, hay una sentencia y hay que cumplirla, quieran o no, o sea... Vale, pues voy para finalizar con Jorge, preguntarte rápidamente... Encadenada con Cebisama, vendrá a las 2 semanas Forinvest. Sí. Nosotros, recuerdo, vamos a estar en Forinvest los días 8 y 9 de marzo, realizando ese programa, como hemos hecho, por cierto, en los últimos años. Y luego, pues, precisamente esa separación de lo que han sido los últimos años que han ido de la mano Cebisama con la Feria del Mueble con Habitat. En septiembre queda tiempo, como decimos, porque es a finales de septiembre nuevamente, es la tercera semana de septiembre, recuperando esas fechas habituales, ya una vez transcurrido prácticamente el verano. ¿Cuáles son un poco las sensaciones? Yendo por orden, primero con Forinvest y luego con Habitat. Muy breve, nos queda poco. Forinvest cumplimos el 10º año, es decir, es un evento enormemente consolidado y creo que es la principal cita, de las pocas citas que agrupan a todo el sector financiero valenciano y con presencia, como sabéis, todos los años de primeras figuras a nivel nacional del sector financiero, bancario, etcétera. Por lo tanto, muy ilusionados con cumplir estos 10 años y con muchas ganas de nuevo de estar a la altura de lo que esperan nuestros miles de visitantes en la feria. Y un poco las previsiones así, los indicios o los augurios que tenéis para Habitat. Bueno, Habitat lo cierto es que está yendo francamente bien. Estamos muy satisfechos. El cambio de fechas, la recuperación de la fecha natural del certamen ha sido muy bien acogida por el sector. Es cierto que los datos en cuanto al mercado nacional y la exportación son mejores de los que hemos tenido en los últimos años. Es un sector de empresa más pequeña, hay mucha pyme, no tienen el volumen del sector que antes hablábamos, del azulejo, y por lo tanto, su capacidad para exportar es más reducida, pero tenemos una asociación muy potente que es ANIEME y que les da soporte a todo el sector para que, de forma conjunta vayan mejorando estos datos de exportación. Buenas perspectivas. No sabes cómo me alegra escuchar esos datos, porque de verdad la recuperación de Feria Valencia al final es buena para todos. Ahora bien, lo que está por venir en clave política, en este 2017, ahí lo dejamos, que tiene tela. Ojalá no pasase, pero, en fin, que esto no se acaba nunca. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Justo para finalizar, el tema de las cláusulas suelo que estábamos apuntando, para recordárselo a nuestros oyentes, quién puede reclamar, quién no, y como decíamos, si esta sentencia sienta jurisprudencia, nunca mejor dicho. Es que ya estaba sentada la jurisprudencia. Veo que usted está muy estresado y no me entiende, pero ya estaba sentada. Entonces, eso jurisprudencia de cara al futuro para que ya todo el mundo lo aplique con carácter retroactivo. Pero ¿no me entiende usted? Lo he dicho alto y claro. No. Es que es un poco de los problemas del tema de la jurisprudencia la ha sentado Bruselas. ¿Correcto? Bueno, igual. El efecto retroactivo, la nulidad desde el principio de la carrera es desde el principio. Eso es lo que ha confirmado Europa, que es como es de cachondeo. Eso ya para entendernos. Y hablamos de consumidor. Y lo que usted no me ha dejado decir antes, que lo digo ahora, el profesional, el no consumidor, la empresa también tiene derecho, con la normativa actual, a que se devuelva la cláusula suelo, siempre y cuando se cumpla una serie de circunstancias. Por ejemplo, la sentencia única de Audiencia Provincial de Valencia, que es nuestra, de 7 de febrero de Avanzac, se concede a una farmacéutica la retroacción de esa cláusula. ¿Por qué? Porque la inclusión de la misma no se le hicieron con las debidas advertencias, que es lo que se conoce como la oferta vinculante. Tanto es así que hasta la propia notario lo advertía. Es que no se le entregó.
Entonces, ahí sí que se podía entrar a las empresas, que esto es un problema que muchas empresas tienen. Muy interesante. ¿Sí? Vale. Esa lectura, compañeros, muy, muy interesante. ¿Te lo apuntas para la próxima semana? Que tendremos mucho tiempo, evidentemente, de analizarlo también en profundidad. Gracias por haber estado con nosotros. Insisto, gracias por el esfuerzo de haber venido. Gracias a Jorge. Gracias, don Vicente. Mejor es usted de la nariz. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Que te entiendo como nadie. Sé perfectamente lo que significa padecer con los síntomas alérgicos. Para finalizar, el ministro de Fomento, hablando de Fomento, el señor Íñigo de la Serna, dice que los plazos para el corredor mediterráneo responden a una planificación realista, que todo va en camino al tramo entre Tarragona y Vandellós, y luego hay un presupuesto de inversiones de 200 millones para el puerto de Castellón, el puerto de Sagunto, y actuaciones en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza. Pues que alguien nos diga también qué está pasando en el corredor mediterráneo. Mañana hablamos de turismo, ya hablamos del órdago, que le ha lanzado de altos vuelos Ryanair al Consell y por extensión al contrato con Air Nostrum. Vale, buenas noches y a descansar. Hasta mañana.